Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. El día de hoy vamos a ver esta preciosa enseñanza que tiene por nombre Kabab. Esta es la séptima palabra que hemos revisado. Sobre cada una de ellas, específicamente sobre la palabra maldición. En el español nosotros decimos maldición, pero en el hebreo aparecen 7 palabras. Estas 7 palabras especifican una actividad muy particular, cada una de ellas, que son espíritus que están en nuestro alrededor, en este ambiente, bajo esta cúpula del domo, debajo de las aguas, en esta tierra. Pueden dominar todos estos ruajot, estos espíritus malignos, influir en nuestra vida. Ellos conocen muchas cosas de nuestro pasado, conocen muchas cosas de nuestra familia, de nuestros antepasados, pero de cada uno de nosotros depende que nosotros podamos cortar de raíz cualquier maldición generacional por medio de estas palabras, conociendo cada una de ellas para romper completamente, de una vez por todas, para que nuestras generaciones, las generaciones que vienen detrás de nosotros, ellos no puedan tener estos problemas con el cual nosotros hemos estado arrastrando desde nuestros ancestros hasta nuestros días. ¿Por qué razón tenemos que pagar lo que nosotros no hicimos? Esto es una razón por la cual nosotros tenemos que preguntarnos, si yo no tengo que cargar lo que otras personas cometieron, yo no tengo que pagar, ¿por qué las generaciones que vienen detrás de mí, porque ellos tienen que cargar lo que yo estoy desatando? Esto es un misterio muy grande en el cual nosotros tenemos que poner muchísima atención. En esta semana que nosotros correspondía leer la lectura Jucat, esta enseñanza en particular tiene mucha revelación de parte de Yahuwah. Posteriormente vamos a compartirlo con ustedes. Pude hablar con la congregación sobre este tema de la vaquilla roja. ¿Cómo es que está hoy en nuestros días? Todavía, a pesar que estamos escudriñando el Torah de Yahuwah, todavía hay dudas. Pero, ¿y las aguas? Las aguas que purifican por causa de tocar un cuerpo muerto. Todos en algún momento hemos vivido cerca de una situación similar. Esto es lo que a nosotros nos compete descubrir, escudriñar el Torah de Yahuwah para saber la verdad del por qué nosotros tenemos que ser purificados. Yo creo que vamos a tener que reservar un tiempo para esta enseñanza, que a pesar que hemos hablado constantemente una y otra vez, pero hay cosas en nuestra mente, en nuestra cabeza, que de repente no nos dejan buscar más allá de lo que solamente nos dice la Escritura. La misma Escritura nos revela cuáles son los propósitos, las intenciones de Yahuwah de romper con todas estas cadenas que nos atrapan, nos mantienen sujetos aquí en la tierra. Bueno, este tema yo creo que lo vamos a tener que ver en otra ocasión. La siguiente parashá que nosotros vamos a ver en esta semana, todavía estamos iniciando, hoy estamos en el día 16 del mes número 10. Y nosotros tenemos que prepararnos la próxima semana para la lectura del Shabbat, la parashá que se llama Balak. Balak está perfectamente relacionado con esta maldición que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto 6 maldiciones y con estas 7. La primera llamada Ahor, la segunda Kalal, la tercera Alá, la cuarta Arar, la quinta Jerem, la sexta Nahab y el día de hoy la séptima llamada Kabab. Esta palabra Kabab aparece 2 veces con esta palabra, Kabab, pero aparece 8 veces de una forma conjugada como Kabó, Kabá 2 veces, Kob
una vez, Lacob 2 veces, Becabotó una vez y Becabno una sola vez. Esta es en esta porción de la escritura del libro de Números, capítulo 22 y 23 del libro de Números, es en el único lugar donde aparece esta maldición. Al igual que las otras maldiciones, pueden conjugarse, combinarse para atraer desastre, problemas a la vida de una persona, principalmente causado por uno mismo. Uno mismo desata cada una de estas maldiciones. Yahuwah nos quiere enseñar que nosotros podemos evitar, prevenir, ser cautelosos cada vez que estamos bajo la cobertura de Yahuwah, bajo sus alas, bajo su protección, como aquel que habita bajo el abrigo de Yahuwah Ha Elión. Nosotros estamos cubiertos, estamos protegidos. Por lo tanto, no vamos a tener ninguno de estos problemas. El problema es cuando nosotros nos salimos de la cobertura. Por una acción, por un pensamiento, por una decisión, algún hecho que nosotros estemos involucrados, definitivamente nos separamos de la cobertura de Yahuwah. Strong H6895, la palabra kabab, significa excavar. Excavar como aquel que está buscando un tesoro, ya sea en una montaña o ya sea debajo de la tierra. Excavar, calumniar o execrar, literalmente apuñalar con palabras, maldecir. Algo particularmente con esta palabra que no aparece en el pacto inicial cuando Yahushua HaMashiach estaba siendo colgado en el madero. Nos dice la escritura que muchos pasaban y hablaban con sus palabras. La intención era herir, era maldecir, era restregarle en el cuerpo, en la cara, delante de la presencia de Yahushua HaMashiach, diciéndole: ¿no que tú construías el templo en 3 días? Tú que sanaste a muchos, ¿no te puedes bajar a sí mismo del madero? Y muchas cosas. Esta intención de estas palabras tienen la intención de apuñalar, penetrar completamente dentro del cuerpo y herir, matar. ¿Quién en su sano juicio puede hablar en contra de alguien aun cuando está en plena ejecución? Antes bien, si es merecedor del castigo, seguramente está pagando por ese castigo. Pero Yahushua, que no merecía ese castigo que llevó en su cuerpo, sino que yo lo debí haber padecido, aún así hubo personas con ese instinto, con esa maldad, con esa crueldad de apuñalar con palabras, herir, no solamente de tocar la herida con el dedo, sino mover el dedo dentro de la herida y hasta que duela todavía más, como si no fuera suficiente las palabras para herir a una persona. Esta palabra hebrea, kabab, aparece en el relato sobre los intentos infructuosos del rey Balac para que Bilam dijera estas palabras, execrase al pueblo de Israel, y así Yahuwah la juzgara merecedora de esta maldición. Esta porción aparece en el libro de Números, capítulo 22, del 11 al 17. Y también en el libro de Números, capítulo 23, 11, 12 y 13, versos 11, 12 y 13, y versos 25 y 27. Por causa de que nosotros necesitamos un antecedente o un relato antes de llegar a estos pasukim, nosotros vamos a comenzar nuestra lectura en el libro de Bamidbar, Números, capítulo 22, a partir del verso 1. Vamos a llevar nuestra lectura para tener una comprensión general. No vamos a basar nuestra enseñanza en qué fue lo que sucedió, lo que habló Bilam, sino específicamente las palabras que estén relacionadas con la palabra kabab, que es la palabra de maldición que nosotros vamos a revisar el día de hoy.
Entonces se encendió la ira de Balac contra Bilam, batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis amigos te he llamado, para maldecir a mis enemigos te he llamado. He aquí los has bendecido ya 3 veces. 3 veces Bilam no pudo maldecir, aún por orden de Balac, que era el rey de Moab, siendo él de Madián, un madianita, no pudo maldecir. Él también era un brujo, un hechicero, alguien que invocaba elohines, dioses paganos, pero él sabía que un pueblo que había salido de Egipto, de Misraim, era más poderoso y numeroso. Vamos a ver este relato. Aunque no se declare explícitamente, puede que se sobreentienda que el execrar incluye una imprecación, es decir, una invocación de mal precedente de una fuente, en este caso, que venga del Shamaim. Como solicitarle a Yahuwah: maldice a esta persona. Yo mismo estoy diciendo: Yahuwah, maldice a esta persona de mi parte. El único que lo puede hacer es Yahuwah, definitivamente. Pero aquí parece que tocaron con pared. Tocaron con pared, difícil de penetrar, hasta que vino el consejo de Bilam y pudieron abrir una brecha, pudieron abrir lo que era impenetrable por parte de Yahuwah, pero por la debilidad de la carne, por causa del hombre, es como el Am Yisrael pudo caer en esta maldición. El sinónimo de la palabra imprecación es execración y también anatema. ¿Qué quiere decir execración? Execración significa condenar y maldecir con autoridad sacerdotal. Voy a decir esta palabra que no usamos comúnmente en nuestra congregación, pero por razones de que hay muchas personas que a veces están aprendiendo a identificar esta palabra. Execración significa condenar o maldecir con autoridad sacerdotal. Puede ser un sacerdote en áreas oscuras, como adivino, hechicero. Hay brujos que son sacerdotisas, brujas que son sacerdotisas, brujos que se dedican a hacer este tipo de trabajo de parte de su Dios, de parte de su Elohim. Entonces, de alguna manera buscan maldecir algo, un pueblo, una persona, traer maldición sobre alguna situación por una orden sacerdotal. Esto tiene una influencia de Elohim, de dioses, de demonios, de espíritus demoníacos que quiere traer sobre esta persona, o en el nombre de algo sagrado. Esto no solamente es dentro del mundo pagano, donde están los Elohim, los dioses, demonios que están ahí, pero en el caso de Israel, que cree en Yahuwah, su Eloah, su creador, alguien pudiera decir: maldice a esta en el nombre de Yahuwah. Puede utilizarse de esta misma manera. Entonces queda claro la palabra execración. Execración, imprecación es lo contrario, un sinónimo de execración o anatema, que esto también ya lo habíamos revisado en los temas anteriores, pero es necesario volver a recordarlos. Del griego, la palabra G2672, kataraomai, que significa execrar, literalmente por analogía, arruinar, condenar, maldecir, maldito. Muy parecido, tanto la palabra en hebreo como la palabra en griego. La intención es perforar, herir. Si alguien está bien, es necesario o suficiente una palabra que entre en nuestro pensamiento para comenzar a quebrarnos, comenzar a abrirnos, comenzar a tener pensamientos, ideas de quebrantamiento. Sobre todo si creemos que esas palabras van a poder partirnos a la mitad. Literalmente eso quiere decir, o a eso se refiere.
Vamos a comenzar entonces con nuestra lectura. Para esto usted no debe de perder de vista esta palabra kabab. Usted no debe de perder de vista esta palabra kabab. ¿Cuál es la intención? Comenzar a abrir, partir completamente el alma hasta lo más íntimo de su persona y desquebrajarnos, hacernos en millones de pedazos, muchísimas partes, quebrarnos, deshacernos por completo. Esta, por supuesto, es la intención de Hasatán, del enemigo, del acusador, si es que nosotros creemos que estamos fuertes en Yahuwah, si nosotros creemos que podemos participar de la comunión con Yahuwah, pero por una situación u otra, el enemigo viene con palabras, viene sutilmente con muchas cosas a restregarte en tu rostro y decirte, no es cierto, no es como tú dices, no es como tú crees. Tiene la intención de herir, no solamente de herir, sino de dejarte inutilizable, de que tú no puedas seguir participando, de romper completamente todo tu interior. Si quizá tú tenías toda la intención de buscar a Yahuwah con todo tu corazón, pero viene el enemigo con una palabra y te dice, tú no puedes, tú no sirves para nada, tú no naciste para esto, tú estabas bien en el mundo, haciendo esto, haciendo aquello. No puedes continuar. Entonces esa es la intención del enemigo. Primeramente de desbaratarte, de deshacerte, literalmente como un juego de Lego o un juego de estos de rompecabezas que va uno armando, de acuerdo a la pieza va uno metiendo. La intención de Hasatán es romperte completamente, deshacerte. Vamos a ver la historia relatada en el Bamidbar, Números capítulo 22, a partir del verso 1. Dice así, Katuja Torah. Y partieron los hijos de Israel, acamparon en las llanuras de Moab, del otro lado del río Yarden, es decir, frente a Jericó. Y vio Balak significa devastador, el hijo de Zifor o Zippor, significa gorrión, también significa pájaro. Esto es muy parecido como Séfora, ¿se acuerdan de la esposa de Moshe Rabbeinu? También es un ave de este mismo nombre. Todo lo que había hecho Israel a los amoritas, amorita quiere decir un dicho, también aviso, algo como un rumor. Todo lo que había hecho Israel a los amoritas. Algo curioso que sucede con esta palabra Zifor. El valor numérico de la palabra Zifor significa ave o pájaro. Tiene un valor numérico de 376. Igual que la misma palabra Shalom, pero este Balak era un adversario del pueblo de Israel. No era un adversario de Shalom, o sea, que traía Shalom, sino traía lo contrario, como esta palabra de execración, maldecir y condenar. Algo que constantemente nos vamos a encontrar en el Torah de Yahuwah es este contraste. Una parte la tenemos para uso de Yahuwah y otra parte que se parece perfectamente igual, parece que no cambia, pero es utilizado por fuerzas oscuras, por fuerzas enemigas, por fuerzas del maligno. Constantemente esto lo vamos a ver. Dice uno, pero incluso podemos confundirnos, pensar que por el simple hecho de que aparece un personaje con un nombre muy parecido a este, creemos que es exactamente lo mismo. Simple y sencillamente, uno es utilizado para la obra y poder y majestuosidad de Yahuwah, y otro es utilizado por parte de Hasatán, fuerzas oscuras, fuerzas malignas. Así es de que nosotros también, cuando fuimos creados, Yahuwah que creó Adán y Hawa conforme a Adán y Hawa, conforme a su imagen y semejanza,
cuando nacieron los primeros bebés del vientre de Jahua, nació Caín y nació Jabel, una mezcla. Uno para honrar a Yahuwah, otro para honrar a Hasatán. Cada uno se decide por qué camino, por qué elige uno su propia vida. Verso 2. Y vio Balac, devastador, el hijo de Zifor, todo lo que había hecho Israel a los amoritas. Y tenía temor los de Moab de la presencia del pueblo en gran manera, porque eran tan numerosos, y estaban aterrorizados los de Moab de la presencia de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta congregación todo a nuestro alrededor, como lame un buey el pastizal en el campo. Y Balac, el hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a Bilam. Bilam quiere decir no pueblo. El hijo de Beor. Beor significa ardiente. De Petorá, que significa adivino, el cual está cerca del río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí un pueblo ha salido de Egipto, he aquí ellos cubren el ojo de la tierra. Y vean que aquí aparece la palabra Ein, como el ojo de la tierra. Podemos también traducirlo como cubre la faz de la tierra. Ellos se han asentado frente a mí. Ahora ven, por favor, y maldígame a este pueblo, porque es muy numeroso, es decir, muy poderoso para mí. Quizá pueda vencerlos a ellos, expulsarlos de la tierra, porque yo sé que aquel a quien tú bendigas es bendito. También aquel a quien tú maldigas es maldecido. Aquí aparece la palabra maldición, taor, de maldecir. Al que tú bendigas, tebarej, van a ser bendecidos. Al que tú maldigas, taor, de la primera maldición que nosotros vimos, ahor, va a ser maldecido. Este Zifor está confiando en un hombre, en un profeta que posiblemente es reconocido mundialmente porque puede hacer este efecto. A quien tú maldigas va a caer la maldición sobre esa persona. A quien tú bendigas va a caer la bendición sobre esa persona. Si es de que lo manda a traer. Strong H 779, esta palabra arar, que ya la hemos visto, de ahí se deriva ahor. Arar es otra de las maldiciones que nosotros vimos, fue la segunda que vimos. Significa ceguera en rúa, con ahor, junto con ahor. Ceguera en rúa. Arar es la cuarta maldición que corresponde en traer disminución. Oiga lo que quiere decir esta palabra. Cuando le dijo Zifor a Balac, cuando le dijo Balac a Bilam: maldícelos de mi parte, trae esto. ¿Qué es lo que quería que trajera sobre la vida del pueblo de Israel? Primero, que trajera ceguera en rúa, que ellos quedaran confundidos y no supieran qué hacer. Lo segundo que quería hacer era disminuirlos, no solamente en cantidad. Primero, porque él quería derrotarlos. Este pueblo que lamía la tierra como un buey lame la hierba, los iba a devorar, los iba a consumir por causa de que venía respaldado por parte de Yahuwah. Entonces él quería reducirlos en número para exterminarlos, para acabar con ellos. También quería que trajera pobreza, porque ellos habían salido de Mizraim con mucha riqueza. Reducirlos literalmente. Y aquí aparece esta palabra 3 veces en este pasú para maldecir al pueblo de Israel, arar. Verso 7. Así partieron los ancianos de Moab
y los ancianos de Madián, y con el pago de su adivinación en su mano. Vinieron a Bilam y le declararon a él las palabras de Balac. Él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche, yo traeré de vuelta a ustedes la palabra que declare Yahuwah, que me diga a mí Yahuwah. Así que ellos, los jefes, se quedaron ahí con Bilam. Una pregunta para el Am Yisrael. ¿Por qué razón consultó Yahuwah y no a otros Elohim? Bilam tenía que conocer, o más bien consultar a Yahuwah, y no consultó otros Elohim para llevar a cabo este trabajo. Había escuchado de parte de los príncipes de Moab, de los jefes, de los enviados que había mandado Balac, y le dijo: espérenme aquí hasta que yo sepa una respuesta. Pero ¿por qué razón le preguntó a Yahuwah? ¿Por qué no le preguntó a otro Elohim? Es decir, a cualquier Dios que él conocía muchos, y posiblemente le hubiera dado alguna respuesta. ¿Por qué específicamente dijo: voy a esperar? Aquí lo dice en el verso 8. Él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche. Yo traeré de vuelta, de regreso a ustedes, la palabra que declare Yahuwah a mí. Que me diga a mí Yahuwah qué es lo que tengo yo que hacer. ¿Los puedo maldecir o no los puedo maldecir? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo no puedo moverme por mí mismo. Así que se quedaron los jefes de Moab con Bilam. Vamos a ver por qué razón Bilam. Hay muchas razones. ¿Por qué razón Bilam consultó a Yahuwah? Vamos a ver una de ellas. Bueno, quizá vemos otras más. Devarim capítulo 4, verso 37. Todo esto lo hizo porque amó a tus padres. Escogió su simiente después de ellos, y te sacó de su presencia con gran poder de Egipto. Aquí está una de las principales razones en el cual Yahuwah había escogido a sus padres. Había elegido a Abraham para que por medio de él, su descendencia, su linaje, siguieran el nombre de Yahuwah, sirvieran al nombre de Yahuwah, invocaran el nombre de Yahuwah. Entonces, por esa razón, no puede consultar otra deidad, otro Dios, porque no le pertenece. Israel le pertenece a Yahuwah. Aquí lo vemos muy claramente. Otro pasuk, Devarim, capítulo 6, verso 14. No irás detrás de otros dioses, Elohim, los dioses de los pueblos que están en todo tu alrededor. Esa es otra razón. Israel solamente debe consultar a Yahuwah su Eloa y no otros Elohim. Verso 15. Porque Él es celoso, Yahuwah tu creador, Eloheja, que habita en medio de ti. No sea que se encienda la ira de Yahuwah, tu creador, contra ti, y te destruya de sobre la faz de la tierra. En Jueces capítulo 2, del 11 al 23, nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos de Yahuwah. Entonces ellos se fueron a servir a los Baales. La palabra Baal traduce Señor. Baal es una palabra aramea. Traduce Señor. Baal traduce Señor. Y Baal también es un demonio. Es decir, un señor, literalmente, es un demonio. La palabra Baal en femenino es Baalá. Baalá, femenino, que quiere decir señora. Por esa razón, nosotros hemos aprendido que por ningún motivo, ninguna razón, podemos llamar a Yahuwah Señor. Por ningún motivo. Ni siquiera por error. Ni siquiera por equivocación. Ay, es que me equivoqué. Estaba yo tan acostumbrado a lo de antes que ahora se me salió decirle Señor. Tenemos que cambiar este concepto y estas palabras en nuestra vida. Existen
Van a existir, mucha gente las va a seguir diciendo, pero yo no la voy a volver a decir. Mucho menos para referirme a mi Creador. No lo puedo decir, ni por error. Strong H 1167, la palabra Baal viene de otro Strong. Significa maestro, también quiere decir esposo, dueño, marido, adversario, aliado, dueño, poseedor, poseer y señor. Strong H 1166, la palabra Baal, aquí también quiere decir casarse, casado o casada, desposar, dominar, enseñorear, esposo, llegarse a ella, ser un marido, tener dominio sobre, quiere decir la palabra Baal. Quiere decir que los Baales, los demonios, quieren tener un matrimonio con el ser humano, que haya comunión. Cuando en la escritura aparece, porque tú has sido rebelde, te has sido prostituido detrás de tus Elohim, cuando de alguna manera llama al pueblo de Israel que se ha convertido en prostitución o como una ramera, una prostituta que ha ido detrás de los Elohim, detrás de los dioses. No que literalmente se prostituya de una forma sexual, sino es una forma de expresar que va tras los Elohim, prostituirse. Si una vez está casada con Yahuwah, nosotros, la congregación de Elam Yisrael, debe de estar casado con Yahuwah. Por eso es llamado nuestro esposo. Ya no me llamarás más Baal, no me digas más Baal. Llámame Ish, esposo, que es una palabra muy parecida, nada más que nuevamente les vuelvo a decir el contraste. La palabra Ish significa esposo, también significa hombre, pero la palabra Baal, que está en relación una frente de la otra, en relación con los demonios. También significa esposo, también significa señor, también significa demonio. No debemos confundir. Siempre debemos pensar que hay dos palabras perfectamente iguales, pero una está relacionada una con la otra. Voy a agregar un dato que lo tengo aquí al final de este apunte. En el Sefer Yashar, a partir del capítulo 61, si usted quiere investigar más sobre este personaje de Bilam, aparece como un joven de 15 años. Sefer Yashar, capítulo 61. A partir de ahí, a partir del verso 8 en adelante, comienza a aparecer Bilam. Antes no se conocía Bilam, quién era Bilam, y posteriormente aparece en Misrayim cuando Moshe Rabbeinu era todavía un bebecito, acababa de nacer, tenía muy poco tiempo. Aparece este personaje, interviene en las cosas de Misrayim, de Egipto. Se le conocía como un hombre sabio, a pesar de que tenía 15 años, entendido en la hechicería, un joven con poca edad, pero con conocimiento en cuanto al arte de la hechicería. Esto tenía que tener una influencia muy grande por parte de sus padres, de sus antepasados. Tenía este dominio para poder ejercer la hechicería o la brujería. En el Sefer Yashar, capítulo 64, del 1 al 7, y versos 27 al 30, Bilam es requerido para consultarlo para saber quién va a ganar una guerra. Bueno, aquí hay mucho. Usted puede ver en el capítulo 67, 70, 79, en el capítulo 79, 32 al 51, se presenta ante Bilam y junto con Yanes y Jambres, personajes que aparecen en la escritura en el Brit Hadashah. Según una enciclopedia rabínica judía, en una referencia del Talmud, nosotros no leemos Talmud porque no somos de la casa de Yehudá, nosotros pertenecemos a la casa de Efraín.
Sin embargo, esta referencia usted la puede encontrar en internet sobre quién eran los padres de Bilam. En una lectura rabínica en la enciclopedia judía, nos habla de una referencia citada en el Talmud. Esto, por supuesto, yo no leo Talmud, pero aparece una referencia en internet en donde aquí dice que Bilam representaba a uno de los 7 profetas gentiles, aparte de los que había como enviados de parte de Yahuwah, los Neviim. Sin embargo, había también para los Elohim, para los dioses, para aquellos demonios, sus propios profetas. Pero aquí nos dice que había 7, de los cuales algunos son mencionados en el libro de Job. Ahí aparecen estos 7 personajes, profetas, de los gentiles. Uno de ellos es Beor, el padre de Bilam. Beor era un profeta también de los gentiles. Job era mencionado o es mencionado dentro de estos personajes. Y los 4 amigos de Job que aparecen en la escritura. 7 profetizaron a las naciones del mundo. Ellos son Balaam o Bilam, su padre llamado Beor, que aparece en la escritura, hijo de Beor, Job, que también aparece en la escritura, hay un libro de él, Job, Elifaz, el temanita, Bilda de Suita, y Sofar Naamatita, y Elihu ben o Eliú ben Barajel Busitá, lo que indica que Job posiblemente no era hebreo, posiblemente. Este es el apunte o la referencia que la enciclopedia judía afirma. Posiblemente Job no era hebreo. Él le dijo, según su razonamiento, de que Job no podía haber sido hebreo porque profetizaba a las naciones del mundo. No era judío, como le llama Elihu. Dice, no era judío Elihu ben Barajel, no está escrito de la familia de Ram. Esto está en relación con el libro de Job, capítulo 32, verso 2. Ram como refiriéndose a Abraham, Avinu Abraham. Más o menos tiene algo que ver como parte de la familia, pero no directamente descendientes de Abraham. A eso quiere decir. No porque no sea familiar o porque sea familiar de Abraham, en otro momento cuando Yahuwah le dijo, deja tu tierra y tu parentela, no porque sea familiar de Abraham, pariente o del lugar de donde él era, del otro lado del río, entonces Yahuwah le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te voy a dar un lugar, voy a multiplicar tu descendencia. Toda la descendencia, el linaje que viene de la simiente de Abraham, de la cera, de la semilla de Abraham, ellos no pertenecían a este linaje. A eso se refiere que posiblemente Job no es un hebreo, un israelita. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Esto es lo que está en referencia en la enciclopedia judía, no lo afirmo yo, quieren tener la referencia. Según el Talmud, Baba Batra 15b, ahí dice, yo no lo digo. Pero esto nos va a ayudar un poquito para describir quién es Bilam, este profeta de las naciones, profeta de los no creyentes en Yahuwah. Vamos a continuar más adelante hablando de este personaje de Bilam. Continuamos con nuestra lectura, Bamidbar número 22, verso 9. Y vino Yahuwah Elohei a Bilam y preguntó, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Respondió Bilam, dijo a Yahuwah Elohei, el Creador, Balac, el hijo de Zifor, rey de Moab, los ha enviado a mí con este mensaje. He aquí un pueblo ha salido de Egipto y cubren el ojo, la faz de la tierra,
ahora ven, maldíceme a ellos. Y aquí aparece por primera vez la palabra Kabá. La palabra Kabá, que tiene la intención de comenzar a abrir brecha para destruir. Herir con las palabras, que no se nos olvide, por favor. Maldíceme a ellos, es decir, de parte mía. Quizá yo podré pelear contra ellos y echarlos. Y dijo Yahuwah Elohei a Bilam, no irás con ellos, no maldecirás al pueblo, porque bendecidos ellos están. En Bereshit capítulo 12, verso 2, Yahuwah bendice a Abraham. Te bendeciré y te multiplicaré. Bereshit capítulo 22, verso 17. La palabra Taor, Strong H779, que viene de arar, como lo vimos hace un momento, que quería que lo maldijera, lo vimos en la primera maldición, la palabra Aor, ceguera en Rúa, ceguera espiritual, y arar, que aparece en la cuarta enseñanza que hablamos sobre esta maldición. Corresponde a disminuir, empobrecer, reducir. Literalmente lo que quería Balac era reducir al pueblo de Israel, exterminarlos, acabar con ellos, reducirlos de tal manera que cuando él venga, Balac haga frente al pueblo de Israel, los pueda eliminar, los pueda destruir. Este varón tenía la intención de destruirlos de sobre la faz de la tierra, que no quedara ninguno, acabar con toda la simiente, del cual Yahuwah ya los había bendecido y dijo, no vas a ir porque yo los he bendecido. Hay algo particular que cuando nosotros vivimos bajo la cobertura de Yahuwah, difícilmente los dardos de Hasatán del enemigo van a poder hacernos daño. Si nosotros no salimos de la cobertura, vamos a sufrir todos los estragos de la maldición, de las consecuencias. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si durante el diluvio, en la época de Noah, él hubiera decidido salir y yo me voy a salir a ver qué pasa, a ver qué está pasando? Se sale de la cobertura del arca y aunque haya sido escogido, haya sido elegido, posiblemente hubiera muerto. Si nosotros no salimos, como nos dice el Samar, el que habita bajo la cobertura del abrigo de Yahuwah Ha-Shaddai, Ha-Elión, nosotros estamos bajo su protección, bajo su cobertura. Si no salimos, perdemos esa protección, esa cobertura. Bereshit, capítulo 12, verso 3, dice, yo bendeciré a aquellos que te bendicen, y al que te reduzca, la palabra ahor, que ya habíamos revisado esta palabra, en cuanto a reducir y a maldecir, no es lo mismo cada una de estas 7 palabras de maldición. No es el mismo efecto en cada una de ellas. Cada uno de estos demonios tiene un carácter específico. Al que te reduzca, maldeciré. Y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la bendición. Continuamos leyendo con Números, Bamidbar 22, verso 13. Se levantó Bilán por la mañana y dijo a los líderes de Balac, regresen a su tierra porque rechazó Yahuwah dejarme ir con ustedes. Y se levantaron los líderes de Moab y fueron a Balac y dijeron, se niega Bilán a venir con nosotros. Nuevamente, otra vez, envió a más líderes y todavía más honorables que los anteriores. Vinieron a Bilán y le dijeron a él, así dice Balac, el hijo de Zifor, por favor, no te detengas en venir a mí, porque te honraré con grande recompensa. Todo lo que tú me digas, yo lo haré. Así que ven, por favor. Y nuevamente aparece la palabra Kabá. Kabali, Alef Tav, Ham, Jasé. Maldíceme a este pueblo. Continúa el relato, vamos a continuar nuestra lectura en el lugar de los hechos. Ya Bilán pasó, el burrito habló y
y toda una manifestación, que esto no lo vamos a revisar en esta enseñanza porque pertenece a otra interpretación u otra lectura correspondiente para la enseñanza propia de Balac y de Bilam. Aquí lo que nosotros estamos retomando es exclusivamente en relación con la maldición Kabab. Vamos a leer capítulo 23, verso 11, Números capítulo 23, verso 11, y nos vamos a ir al lugar de los hechos. Dijo Balac a Bilam: ¿qué me has hecho? Y aparece aquí la palabra Lacob, que también es de Kabab, pero es otra forma conjugada. Dice: para maldecir a mis enemigos, yo te he traído, y he aquí, los has bendecido generosamente. Entonces él respondió y dijo: ¿no te dije que ha puesto Yahuwah en mi boca, debo vigilar, es decir, proteger y hablar? Dijo a él Balac: ven conmigo a otro lugar donde le puedas ver desde allí. Solo una parte del exterior verás, no los verás a todos. Y aparece la palabra Bekab no. Esta es otra palabra de la maldición. Y maldícelos para mí desde ahí. Nosotros estamos viendo, quien ya ha visto esta historia, esta narración de este relato de la intención de maldecir al pueblo de Israel. Balac lo lleva a 3 montañas. Primero una, y posiblemente no los alcanza a ver a todos. Y les dice: ven, te voy a llevar a otro lado. En cada una de estas montañas le hace sacrificar. Bilam le dice a Balac que sacrifique unos animales con sus 7 altares, sus 7 misbeach de piedra, para ofrecerlos en sacrificio a Yahuwah. Quizá Yahuwah se pueda convencer y pueda cambiar de opinión. Esa era la intención de Bilam, pero no así sucedió. Lo llevó Balac a otro lugar. Dice Balac: ven conmigo a otro lugar donde los puedas ver desde ahí. Solo una parte del exterior verás, no a todos los verás. Maldícelos para mí desde ahí. De ahí nos brincamos al verso 25, Números 23, 25. Y dijo Balac a Bilam: Ko lótico veno. Dice: Gan ko lótico veno. A un maldito no lo maldigas. A un bendito no lo bendigas. Esta palabra que aparece ticovenu, Strong H5344, la palabra nakab, es una palabra raíz, que significa perforar, comenzar a abrir. Perforar con mucha o poca violencia, atravesar, blasfemar, declarar, designar, horadar, como una flauta, como algo que comienza a abrirse, comenzar a perforar, maldecir, notable, roto, señalar, traspasar. Por eso nos dice este pasaje: dijo Balac a Bilam: a un maldito, es decir, a un perforado, no lo maldigas. ¿Por qué? Porque ya está perforado, ya está comenzando a romperse, ya está comenzando a abrirse. Por eso le dice: a un maldito, que es la palabra que estamos viendo, ticovenu, que viene de nakab, ya se está comenzando a abrir, ya se está rajando como un barro, como una olla de barro o un vaso de barro, que una vez que se comienza a abrir, en cualquier momento revienta. A un maldito no lo maldigas, a un bendito no lo bendigas, porque literalmente, ¿qué era lo que estaba haciendo Bilam? El pueblo de Israel ya es bendito. Yahuwah le dijo a Abraham: al que te bendiga bendeciré, y al que maldiga, al que te reduzca, maldeciré. Por eso estas palabras de Balac: no maldigas al que ya está maldito, porque en cualquier momento se va a abrir.
ni bendigas al que ya es bendito. Continuamos en el verso 26. Así respondió Bilam y le dijo a Balac: ¿no te hablé a ti diciendo que todo lo que hablare Yahuwah, eso debo hacer? Dijo Balac a Bilam: ven por favor, te llevaré a otro lugar, quizá le pertenecerá justo o le parecerá justo a los ojos de Yahuwah el Creador, que tú los maldigas para mí desde allí. Nuevamente aparece la palabra Bekabotó, de Kabab, esta maldición. Que tú los maldigas, que ellos comiencen a rajarse, comiencen a partirse, para que en cualquier momento yo pueda intervenir y acabar, exterminar con el pueblo de Israel. Nuevamente vemos esta relación, lo está llevando de un lugar a otro, de un lugar a otro, buscando un ángulo en el cual las palabras de Bilam puedan penetrar al corazón directo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba formado como un ejército. Desde ese momento que Yahuwah comenzó a nombrarlo en el libro de Números, a numerar cada uno de ellos, a formarse cada uno, cada tribu, en cada posición de acuerdo al Mishkan, tenían una posición porque tenía un objetivo. Ser un ejército, los ejércitos de Yahuwah Sebaot, formar esta fortaleza impenetrable. Si uno permitía abrirse, romperse, era posible que desbaratara a muchos de ellos. Muchos de ellos murieron por causa de que ellos rompieron filas, se apartaron de la voluntad de Yahuwah, no quisieron estar bajo la cobertura. Por esa razón murieron, porque no quisieron estar bajo la condición, las condiciones, las palabras de autoridad que tenía por parte de Yahuwah por medio de Moshe Rabbeinu. Dice el verso 28, y llegó Balac a Bilam a la cima de Peor. Peor significa hendidura, mirando al desierto. Mirando al desierto. Esta hendidura, posiblemente, si vemos algo hendido, algo que está achatado, algo que está, podemos decir, abollado, sumido, o comienza a ceder por algún momento. Pero aún así, habiendo del pueblo de Israel hombres, mujeres, niños, que había debilidad, pero aún así estaban firmes. Yahuwah los sostenía. Dice el Strong, en referencia a la palabra peor, que significa hendidura, Strong H6465, que viene de Paar, significa brecha, hendidura. También está en relación con el monte al este del Jordán. También hace referencia a una deidad que adoraban allí, llamado Baal Peor, por eso esa montaña llamado Peor. Y esta palabra peor, no por demás, también se refiere en español a algo muy malo. Strong H6473, la palabra Paar, significa bostezar, bien abierto, abrir, extender. Cuando Bilam subió a esa montaña, pudo ver a los ejércitos de Yahuwah en toda su extensión. Algo particularmente que se veía desde arriba es el Shem Kadosh de Yahuwah. Yo voy a pasar esta imagen. Usted puede imaginarse cómo sería toda una multitud del pueblo de Israel, pero ellos estaban formados alrededor del Mishkan. Ellos formaban, el Mishkan representaba el centro, el corazón de Yahuwah. Y la formación que ellos tenían no era otra cosa más que el nombre de Yahuwah en la forma de un hombre. Vea usted, por favor, esta enseñanza, esta dibujo, esta imagen, y usted imagine cómo es todo esto, porque así es como estaban formados.
Algo en particular que nosotros podemos ver en el Brit Hadashah, en el pacto inicial, cómo Hasatán, el diablo, también tentó a Yahushua en 3 ocasiones. Balak llevó a Bilam en 3 lugares para ofrecer sacrificio y que pudiera ver en qué parte el Am Yisrael flaqueaba. Hasatán hizo lo mismo con Yahushua, tentándolo en 3 ocasiones. Esto nos lo revela Mateo capítulo 4 del 1 al 11, Lucas capítulo 4 del 1 al 13. También lo llevó a la cima de un monte alto, muy parecido esta historia. Le mostró los reinos de este mundo, la gloria de este mundo, solamente que Yahushua no tenía grietas ni hendiduras, no había abolladuras, no había cosas chatas, no había cosas que comenzaban a ceder. Él, Yahushua HaMashiach, un hombre íntegro, entero, de una sola pieza, lleno del poder de la Rúa de Yahuwah, él fue llevado al desierto y salió nuevamente con poder, revestido con el poder sobrenatural de la Rúa HaKadosh, con la Rúa de Yahuwah, para continuar con su ministerio. Esta comparación de Yahushua con las 12 tribus de Israel en el desierto es muy similar. Se pueden comparar una con la otra porque es la historia del pacto inicial, hablando con Balak y Bilam, y la otra la podemos ver, relacionarla con Yahushua, que también es Israel, ambos. Yahushua es el varón, Israel es la mujer, es la calá, la novia. Yahushua se va a casar con Israel, es decir, con su mitad. Continuamos nuestra lectura en el verso 29. Dijo Bilam a Balak: edifica para mí en este lugar 7 estrados, 7 misbejot, 7 altares, y prepara para mí en este lugar 7 toros y 7 carneros. Hizo Balak como había dicho Bilam. Subió un toro y un carnero en cada estrado, en cada altar. Esto fue lo que sucedió. Balak tiene la intención, que representa a Hasatán, de destruir al pueblo de Israel por medio de alguna de estas maldiciones. 7 palabras que hemos revisado en esta enseñanza. Si usted detectó qué es lo que el enemigo está intentando tocar la puerta de su vida, tratar de penetrar para destruir su vida, todo lo que usted ha hecho, todo el esfuerzo que usted ha buscado, su trabajo, recordemos que estas maldiciones están relacionadas una con otra y que por una de estas causas puede haber una fuga de bendición. Se puede perder lo que usted ya ganó, lo que usted ya trabajó, lo que usted ya pudo lograr con su dedicación en la búsqueda de Yahuwah. Usted no permita que el enemigo destruya su vida y la vida de su descendencia. Usted tiene que romper con cada una de estas maldiciones para que Yahuwah siga reteniendo en su vida, bajo su cobertura, bajo su protección, bajo su guía, bajo su guianza de parte de Yahuwah, su propia vida. Y así alcanzar nosotros el favor inmerecido de Yahuwah. Sin embargo, Yahuwah cambió, nos dice la escritura en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 23, verso 5, que Yahuwah cambió la maldición en bendición. Eso es lo que va a hacer con cada uno de nosotros, si nosotros somos capaces de escuchar y obedecer su Torah, su palabra. Dice así, capítulo 23, verso 5 de Devarim: sin embargo, no estuvo dispuesto, es decir, no quiso Yahuwah su creador escuchar a Bilam, y cambió Yahuwah tu creador para ti la maldición, la maldición, en una bendición, lib raja, porque te ama Yahuwah tu creador. Estas palabras tienen que resonar repetidamente en nuestra vida, en nuestra mente. ¿Por qué razón Yahuwah no va a permitir una maldición en mi vida? Por esta sencilla razón: Él va a cambiar esa maldición
en una bendición para mí. Él no quiso escuchar a Bilam, es decir, al enemigo, al acusador, a Hasatán, sino que él cambió esa maldición en bendición. ¿Por qué razón? Porque te ama Yahuwah, tu Creador. Esto es lo que nos dice Devarim capítulo 23, verso 5. Por último, quiero darles algunos datos en relación con este Bilam, solamente como parte de general, unos datos generales. Hablamos de dónde era profeta, por qué él podía escuchar estas voces, por qué podía escuchar a Yahuwah, no solamente a Yahuwah, sino otros Elohim podía escuchar, porque él había tenido un encuentro quizá directamente con Moshe Rabbeinu. Ustedes pueden ver, así como Yahuwah crea un hombre grande, poderoso, en conocimiento, en sabiduría, en las cosas de Yahuwah, lo estoy señalando con la mano derecha, también levanta un hombre con la misma poder, con la misma intención, fuerza, pero ahora del lado oscuro, de las partes negativas. Así como Yahushua, que es un ser creado, más bien la escritura nos dice que Yahushua HaMashiach es la parte visible de Yahuwah. Yahuwah es invisible, nadie lo ha visto. Pero Yahushua es la parte visible de Yahuwah. Por eso podemos decir que fue creado, no porque haya sido creado Yahuwah, sino Yahushua HaMashiach cuando vino a esta tierra. Podemos ver, normalmente lo podemos comparar, Yahushua y Bar-Abba. ¿A quién escoges? ¿A Yahushua o a Bar-Abba? A Barrabás. Yahushua también en el Shamaín. Yahushua es la parte poderosa, íntegra de parte de Yahuwah. Pero podemos ver también a Lucifer, a Hasatán, al diablo, al demonio. La parte poderosa, fuerte, pero ahora del lado negativo. De esa misma manera, en nuestra vida nosotros tenemos que decidir de qué lado estamos. Vamos a tener conocimiento, vamos a tener sabiduría, pero algunos no están del lado de Yahuwah. Están trabajando para el enemigo. Vienen a dividir, vienen a blasfemar en contra del liderazgo, vienen a confundir a los mismos fraternos. Vente conmigo, estás aquí conmigo, yo te dirijo. Simple y sencillamente eso es lo que trae. Buscando quiénes son los que están a punto de abrirse, a punto de reventarse, porque no están de acuerdo con el liderazgo que Yahuwah puso delante de ustedes. Comienzan a abrirse y ahora sí se van. Si no están con uno, quizá alguno dice, yo me quedo solo, yo aprendo, ya aprendí a buscar, ya aprendí a leer, ya me enseñaron cómo escudriñar el Torah de Yahuwah, ahora yo lo hago por mi propia cuenta. Nuevamente es una persona aislada, una persona que se ha separado del grupo, no va a poder prevalecer. La intención de Yahuwah, formar el pueblo de Israel como un solo cuerpo, un solo ejército, estructurado por el nombre de Yahuwah. Lo acabamos de ver, cómo estaba estructurado los ejércitos de Yahuwah, es porque de esa manera no va a poder ser penetrado, no va a poder ser violado, no va a poder ser quebrantado, no va a haber absolutamente nada que penetre el nombre de Yahuwah, que comience a partirse, a rajarse, a romperse. No va a haber fuga en el cuerpo de Yahuwah. Una persona aislada, separada del cuerpo de Yahuwah, posiblemente va a ser presa fácil del enemigo. Usted tiene que ser muy sabia, muy sabio en donde se encuentra usted. Usted tiene que buscar un lugar. No puede caminar sola por el rumbo, ni solo por el rumbo, por la sencilla razón de que no puede usted estar aislado de Yahuwah. Aunque dice uno, yo no quiero ningún problema con el hombre. Yo no tengo problemas con el liderazgo. El liderazgo no me gusta. ¿Cuánta gente no le gustó a Moshe Rabbeinu? Hubo hombres, mujeres que no estuvieron de acuerdo con Moshe Rabbeinu. No estuvieron de acuerdo con Aarón. Y sin embargo, la consecuencia, murieron. Fueron desaparecidos de ahí. En la última parashá que nosotros acabamos de leer de Jucat, cuando aparecieron las serpientes en el desierto,
Dice, nosotros murmuramos contra ti y contra Yahuwah. Dile a Yahuwah que quite estas serpientes de este lugar. Era un intercesor. Moshe Rabbeinu no lo querían, pero lo necesitaban para su beneficio. Si usted busca a alguien para su propio beneficio, está muy equivocadamente. Pero si usted busca a Yahuwah para poder alcanzar la rajamín de Yahuwah, toda Rabá Yahuwah. Una de estas doctrinas que aparece en el libro de Kifa, segunda de Kifa 2.15, Judas 1.11, Revelación 2.14, nos habla de la doctrina de Bilam. Bilam podemos relacionarlo con Hasatán, el enemigo. En Revelación 2.14, Bilam le dijo al rey Balac cómo hacer que los israelitas cometieran pecado, atrayéndolos con inmoralidad sexual y comida sacrificada a los ídolos. Los israelitas cayeron en transgresión debido a esta trampa, y como resultado Yahuwah les envió una plaga mortal. Números 31:16. En Números 25, del 1 al 9, describe cómo Israel se involucró en la contaminación de Peor. Impactante. Números 31:16. La culpa de esto debido al consejo de Bilán y debido a su culpabilidad en el incidente que resultó en juicios mortales contra los israelitas que participaron, finalmente fue asesinado en una batalla de represalia contra Madián en Números 31:8. Así se asesinaron a Bilam. Deuteronomio 23, del 3 al 6, resume estos incidentes y afirma además que los amonitas estaban asociados con los moabitas. Sin la cobertura de Yahuwah, Bilam se incluye más tarde entre los madianitas que fueron asesinados en venganza por el asunto de Peor. Josué 13:23 registra que Bilam murió a espada durante una batalla por la ocupación rubenita de la tierra de Moab. El libro de Revelaciones también declara que Bilam enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. También se hace referencia a la historia de Bilam y Balac en el capítulo 10 de segunda de Mekabya, un libro considerado canónico en la iglesia ortodoxa Betajedo de Etiopía. Bebajedo, bueno, quizá no lo pronuncio bien, pero aquí les dejo esta referencia para que si usted lo quiere buscar, tenga fuentes de información para tener argumentos. Hasta aquí esta enseñanza, toda Rabá Yahuwah por acompañarme durante estos 7 enseñanzas que verdaderamente hablamos sobre la maldición, pero traen bendición a nuestra vida, porque por fin vamos a poder descubrir las artimañas del enemigo que quieran entrar, deshacer todo lo que Yahuwah ha bendecido. Yahuwah los bendiga, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael, Yahuwah los bendiga.